esto es cosa de dos. Karen es un capítulo de la serie de televisión Es cosa de dos, que nos muestra la dolorosa realidad que viven nuestras niñas y adolescentes víctimas del abuso sexual. Delito que en un gran porcentaje queda en silencio, por muchas razones, porque no existe la denuncia por temor a represalias o por pensar que esto es normal o natural. La violencia es un delito que, además de provocar embarazos en adolescentes, deja una huella psicológica en aquellas niñas y adolescentes que lo viven. Queremos compartir con ustedes la vivencia de la protagonista de este capítulo y las bases legales y procedimientos de la denuncia. No te quedes callada. El capítulo de Karen es precisamente un reflejo de miles de historias que se dan en nuestro país y especialmente en los hogares de nuestro país, donde hay muchas niñas que son víctimas de violencia sexual y lamentablemente por personas que viven en su entorno. Y estas personas pueden ser desde su padre, su abuelo, sus tíos, sus hermanos, sus primos. Lamentablemente esta es una situación que sucede mucho y que se denuncia poco. La denuncia de la violencia sexual es responsabilidad de todos y todas. Es un mito el pensar que solo la persona agredida o sus familiares pueden denunciar. El Código de la Niñez da la obligación a los maestros y también al personal de salud que cuando tengan sospecha o sepan de que está ocurriendo un hecho de violencia, tienen la obligación de denunciar. Entonces, y si un vecino sospecha que está pasando algo con esta niña, con un niño, pueden denunciarlo. No hay ningún problema. Incluso no es necesario dar su nombre. Lo pueden hacer de manera anónima, no se les va a preguntar nada. Lo pueden hacer a través del 911. Existen señales de alarma que indican que existe violencia sexual. Señales que a veces padres, madres, docentes o cualquier persona responsable de niños y niñas puede identificar. A veces los niños cuando no quieren estar, digamos, con su padre o llega su tío y se esconden, también están muy sensibles, lloran con frecuencia o se vuelven rebeldes, violentas. A veces también presentan síntomas físicos como dolor de cabeza, dolor de estómago, enfermedades que no tienen explicación. Pocas personas conocen los procedimientos a seguir en caso de ser víctima de un delito de violencia sexual. Esta puede ser una razón por lo que las personas no acuden a denunciar. Si es la persona que tiene el primer contacto y que el hecho ha sucedido recientemente, debe llevar de inmediato a la niña a interponer la denuncia. Puede hacerlo en la fiscalía de turno. Es muy importante que la niña no se bañe después de haber sucedido el hecho, pero si se ha bañado no importa, siempre debe acudir a interponer la denuncia. Tampoco importa si han pasado varios días o si han pasado meses, siempre debe denunciarlo porque lo que queremos es que ese hecho no quede impune. Una violación es un evento traumático en la vida de cualquier ser humano y en las niñas y adolescentes aún más. Es por ello que es necesario sanar estas heridas psicológicas que deja. Y en este caso, pues, la víctima debe ser atendida para poder sanar porque muchas veces no es atendida de forma psicológica, ¿verdad? Recibir las terapias, incluso a veces es necesario que sea terapia en familia, porque a veces los padres no sabemos cómo manejar esta situación y lo que hacemos es revictimizar. Tanto el papá como la mamá a veces revictimizamos a esta niña. Como todos los delitos, la violación tiene su condena. La sanción que le correspondería, en este caso de Karen, sería de 10 a 15 años, porque ella ya tenía 15 años. Cuando la víctima es menor de 14, la sanción se agrava y la pena es de 15 a 20 años.
Siempre es importante conocer a esas personas que con empeño y entrega logran darle vida a esos personajes que inicialmente solo los tenemos en papel. Con nosotros, Sofía Pineda, nuestra Karen. El capítulo de Karen trata acerca de una adolescente que es abusada sexualmente por su tío. Ella la mayor parte del tiempo pasa sola en su casa, su mamá pasa trabajando, sus papás están separados. Y pues la verdad que ahí se puede ver claramente de que no necesariamente tiene que ser una persona al exterior para abusar de un menor o de cualquier otra persona. Y este es el caso de Karen, que es abusada por su tío en su propia casa. Todo personaje tiene sus escenas difíciles. ¿Cuáles fueron estas escenas que a Sofía Pineda le costó realizar? La escena más difícil para mí fueron las escenas de las violaciones. Realmente fueron súper incómodas para mí. Yo no tenía mucha comunicación con el personaje de Carlos y en realidad me daba bastante miedo. O sea, él daba la presencia así como de un acosador, como de un violador. Entonces yo creo que eso también fue así como que lo hizo ver un poquito más complicado el grabar esas escenas. Y también imaginarme, porque me metí tanto al personaje que yo me imaginé como que si de verdad me estuviera pasando a mí. Y al verlo a él, pues claramente tenía esa imagen de que era como un acosador y fue incómodo. Sofía, cuéntanos un poquito en qué te inspiraste para asimilar este personaje de una adolescente que prácticamente tiene tu misma edad. El abuso sexual realmente es algo serio, es algo traumático. Y pues traté de asimilarlo más todavía para que las personas pudieran ver realmente el sufrimiento que lleva cada una de esas personas que sufre un acoso sexual o un abuso sexual. ¿Cuál sería tu mensaje para las niñas y adolescentes en general? Tienen que aprender a tomar decisiones, tienen que saber a quién contarles lo que está sucediendo, tienen que aprender a tomar decisiones sobre su cuerpo. Si ustedes no permiten que alguien les toque su cuerpo, bueno, aunque la verdad a veces existe la manipulación, entonces también es muy importante que no se dejen manipular por nadie. Ustedes tienen que saber lo que está bien, lo que está mal, desde un momento en el que ustedes sienten alguna mala mirada, las tocan de alguna forma inadecuada y ustedes no se sienten bien. Entonces, desde ese momento, ustedes tienen que venir y decir, algo está pasando. Tienen que tratar de hablar con algún mayor. Si esa persona pues no les hace caso o no les cree, entonces alguna otra persona que de verdad les vaya a brindar apoyo, y si no se puede, pues entonces tienen que recurrir a las autoridades del país. La mujer, para que esta muchacha vaya a comprar lo que haga falta en la cocina, ahí en la tienda. No sea grosero con ella. Hoy no va al colegio, ¿verdad? No. Bueno, que te ayude aquí en la casa. Si siempre me ayuda. La violencia no solo son golpes físicos, son también todos aquellos actos y expresiones que hacen que las niñas, mujeres y adolescentes se sientan menos. Muchas veces, estas acciones se dan a lo interno de las familias y hacen que las adolescentes escapen de esta realidad, formando una nueva familia a temprana edad. Conozcamos la realidad de Azucena, una adolescente que vive en el área rural del país en condiciones de matrimonio infantil. Me identifiqué mucho con ella, con Azucena, con el personaje. Ella es una adolescente muy entregada, muy bondadosa, y además ella trata de hacer lo correcto, pero lastimosamente tiene un trágico final. ¿Se parecen algo, Cleidy, a Azucena? Claro que sí, tenemos muchas cosas en común con ella. En la construcción del personaje yo pude identificarme con ella, ya que ella no encuentra el amor y ella no encuentra el apoyo que necesita en su hogar, entonces ella es obligada a buscarlo en otra parte, en este caso en su pareja. Y en lo que nos parecemos es que yo vengo de un hogar desintegrado donde mi mamá siempre ha sido todo para mí, solo ella ha estado como figura maternal conmigo, entonces puedo identificarme con ella en eso. ¿Qué piensas de los sueños de Azucena? Los sueños de Azucena son tan lindos. Ella sueña con tener un hogar, ella sueña con hacer feliz a su pareja, en este caso a Rolando. Ella sueña con darle un hijo, una hija, pero lastimosamente ella es una niña prácticamente. ¿Cuál es la escena que se te complicó más realizar? La escena que más demandó fue la escena final donde ella tiene el trágico final, ya que demandó mucho entrega de parte mía como actriz y trabajo psicológico y emocional.
Estuvimos súper entregadas en ese momento, ya que teníamos que llegar a una etapa o un estado emocional crítico, y creo que se logró. Con mucho esfuerzo se logró. El bonito nombre. Y cuando la mires a los ojos, acordate de mí. ¿Qué mensaje te deja Azucena? Yo siempre he dicho de que tenemos que superarnos, buscar siempre el éxito, estudiando, avanzando. Y está bien que en el proceso se encuentre el amor, esa necesidad de ser amado, pero que si vamos a hacer las cosas con precaución y asumir las consecuencias de nuestras acciones. Azucena es una historia triste y trágica de las cosas que no deben pasar, ya que el embarazo a tan temprana edad es una de las causas de muerte de nuestras niñas y adolescentes en Honduras. Las niñas, antes de ser madres, deben realizarse, alcanzar sus sueños y aspiraciones. Hay que poner un alto a esta cultura que predomina mucho en las zonas rurales, donde las niñas a cierta edad se convierten en una carga para la familia. Es en este momento donde ellas pueden buscar una puerta falsa. Y mucho de esto es lo que ocurre con el matrimonio a tan temprana edad. El tema central del capítulo de Azucena es la mortalidad materna. En este caso estamos hablando de una adolescente del área rural. Para hablarle del tema tenemos en el estudio a la doctora Flor Matute, oficial del Programa de Salud Sexual Reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas aquí en Honduras. ¿Cuáles son los riesgos que implica un embarazo en adolescentes? Nuestras adolescentes en cualquier lugar del mundo, y Honduras no es la excepción, no está su organismo preparado, listo y no está en óptimas condiciones para ser madre. Aparte de que el organismo no está preparado, ellas están en un proceso de crecimiento psicológico, emocional, de adaptarse a su contexto de estudio o de estudio-trabajo o un contexto familiar. Háblenos de estos factores de riesgo. Los factores de riesgo van desde factores socioculturales, el ambiente donde viven, si están en área rural, en área urbana o en área perimarginal de una ciudad grande. Ese es un factor de riesgo grande. El hecho de no estar en un sistema educativo que no les permita tener conocimientos sobre cultura básica o no tengan educación integral de la sexualidad se suma como un factor de riesgo. Las relaciones sexuales tempranas, a temprana edad, es un factor de riesgo. La falta de acceso a servicios de salud donde puedan tener opciones de planificar una familia, que en el caso de un adolescente no planifican familia, es una anticoncepción, o sea, es una prevención de un embarazo. Entonces, muchos de estos factores, sumado a la inseguridad en el país, la tasa de deserción escolar, que es muy alta en el país también, todo esto suma a que son factores de riesgo. ¿Cómo ve usted el caso de Azucena en el contexto de embarazo en adolescente, especialmente en el área rural? El caso de Azucena prácticamente tiene un conjunto de todos estos factores que mencioné. Además de eso, que está en un área rural y Azucena parece que iba a ser evaluada o su embarazo iba a ser controlado por una partera. No hay nada en contra de las parteras, pero hay parteras empíricas y hay parteras empíricas adiestradas por el sistema de salud. Si una partera pone alerta de que un adolescente, como en el caso de Azucena, puede tener un riesgo y ella dice, llévenla a un servicio de salud durante su control prenatal, y no es llevada a un servicio de salud para un control prenatal, se suma otro factor de riesgo porque tiene un parto en casa. Entonces la recomendación es mejor parto institucional. Doctora, cuéntenos acerca de las cifras de mortalidad materna por embarazo en adolescente. Honduras registra para el año 2018 27,000 y un poquito más de embarazos en adolescentes a nivel nacional. Algunos fueron en parto institucional, otros fueron registrados en la comunidad. 27,000 partos en adolescentes de 10 a 19 años, usted solo imagínese el número, es una alta tasa. Sumado a eso, la ENDESA, que es la encuesta de demografía y salud de 2011-2012, nos dice que de cada 5 mujeres embarazadas en Honduras, una es adolescente. Entonces considere usted, 100 mujeres embarazadas, ¿cuántas adolescentes hay en ese grupo? Todo esto va sumado a otras cifras como la razón de mortalidad materna,
que para la población general, para la mujer en general, es de 61 por 1000 nacidos vivos. Y en el caso de adolescentes, entre el rango de 15 a 19 es de 57, es altísimo. O sea, la contribución que hacen nuestras adolescentes al tema de embarazos, de no planificación familiar, porque digamos, para las adolescentes la tasa es de 18 que no pueden cumplir su necesidad satisfecha de planificación, y en la población general es de 11. ¿Cuáles son las regiones del país que presentan más muertes por embarazo? Los departamentos con más embarazo actualmente son Colón, Cortés, Olancho, del corredor seco Valle, Choluteca. Sin embargo, los departamentos donde más muertes maternas se reportaron en el último estudio son, gracias a Dios, Cortés, como región metropolitana de San Pedro Sula, la periferia de San Pedro Sula, Lloro, Ocotepec y Santa Bárbara. ¿Podríamos hablar de los cuidados que debe tener una adolescente embarazada? En el caso del adolescente tiene que dormir 8 horas, tiene que alimentarse bien, una alimentación balanceada, dedicarse a un deporte mediano por su embarazo, no es que sea una enfermedad del embarazo, pero tiene que caminar, llevar una vida hábil, útil. Si está estudiando, que procure seguir estudiando para que esa autoestima no se vea emproblemada, ¿verdad? Si ya se dedica a una actividad de trabajo, pues que continúe su vida regular y sobre todo que tenga tranquilidad. Durante el embarazo, la mujer, sea adolescente o adulta, tiene que tener tranquilidad mediante todos los medios que pueda. Son algunas recomendaciones. Control prenatal, de acuerdo a la norma, cada 4 meses, cada 3 meses y ya en el último mes, cuando va a tener el bebé, cada semana. ¿Qué está haciendo el sector institucional? Existe un trabajo coordinado entre sector gobierno, organizaciones no gubernamentales, agencias de cooperación, la Asociación de Municipios de Honduras, padres de familia, proveedores de salud que están coordinando bajo un plan. Es un plan multisectorial de prevención de embarazo adolescentes. El Fondo de Población de Naciones Unidas viene impulsando una iniciativa a nivel de terreno, a nivel de campo, en los municipios que tienen altas tasas de embarazo en adolescentes, y ahí hay servicios amigables de adolescentes desde el sector público. Estos servicios amigables para adolescentes tienen personal calificado, tienen infraestructura, se les ofrece consejería, adecuación a su trato personal, que es un trato diferenciado a los y las adolescentes, y se proveen métodos de planificación familiar mediante consejería si lo solicitan. Eso es parte de las acciones. Se hacen acciones coordinadas en educación también, y las alcaldías están contribuyendo grandemente a la capacitación de su personal y personal en campo que lleva la voz de que las adolescentes tienen derecho, tienen deberes, pero tienen que estar en conocimiento de su salud sexual reproductiva y su cuerpo. ¿Cuál es su apreciación acerca del capítulo de Azucena? No es justo lo que le pasó a Azucena, y la verdad es que hay muertes maternas que son evitables o prevenibles. No debería haber una muerte materna, ni en una Azucena adolescente, ni en una mujer adulta. Tenemos que seguir impulsando la educación integral de sexualidad, tenemos que mejorar la atención a nivel institucional, tenemos que seguir capacitando a nuestro personal para que no rechacen las adolescentes cuando vayan a consulta, no que las atraigan más bien. Una muerte materna es inaceptable. Mira qué linda que es. Pero a Azucena yo siempre les dije que tenían que llevarla al médico, porque al ser una adolescente su embarazo es de alto riesgo y ustedes dejaron pasar mucho tiempo sin llevarla a control. Josie es una adolescente con las inquietudes propias de su edad. Conoce a Milton, un hombre de 30 años. Milton la invita a una fiesta y en esa fiesta se dan situaciones no esperadas. Vemos que en la historia de Josie existe una violación. El Código Penal establece dos, opciones o posibilidades de la comisión de delito. Uno es el tipo genérico de violación, donde puede haber violencia, amenaza, intimidación para la víctima, pero hay otros tipos de violaciones que son violaciones donde, la niña es o el niño menor de 14 años, aunque la persona acceda a tener esa relación, a tener ese encuentro con su agresor,
siempre va a ser una violación. Hay otro que es cuando la víctima está privada de libertad y la persona encargada de su custodia se aprovecha de eso para accesar carnalmente con ella. Y el tercer caso, que es justamente el de Yossi, cuando la víctima se le dan bebidas alcohólicas o estupefacientes o drogas. En este caso, donde Yossi fue por su voluntad a la fiesta, es normal que se diga que ella lo permitió. ¿Es eso una justificación? Posiblemente la defensa haga una estrategia de defensa haciendo verle al juez o haciéndole ver al fiscal que ella estuvo de acuerdo, que ella accedió a salir, accedió a darse un beso, por ejemplo, con él. Sin embargo, en la mente de la víctima o en lo que la víctima estaba queriendo con Milton era únicamente un noviazgo, era empezarse a conocer, salir con él, pero nunca tener una relación sexual. Y justamente él, sabiendo eso, le da bebidas alcohólicas. ¿Hay muchas Yossis en la vida real? Lo más triste de esta historia es que generalmente los defensores y aún muchos operadores de justicia tienden a desacreditar a la víctima y a decir, no, si esta es una cipota loca que anda en la calle, que anda en los bares, que anda buscando hombres, pero en realidad lo que la víctima y lo que las mujeres muchas veces quieren solo es una salida, solo es divertirse una noche. Y como decimos, cuando una mujer dice no, es no. En la actualidad, el Ministerio Público ha incorporado nuevas tecnologías que permiten la no revictimización de las mujeres, niñas y adolescentes que han sido objeto de violencia sexual, doméstica o de género. Este es un sistema que se llama cámara de Gesell, que es un sistema que evita la revictimización porque ese testimonio se guarda, se graba el video y en el momento que otro juez de otra etapa del proceso lo quiere ver, llama y trae ese video que está guardado para que ya esa víctima no pueda venir nuevamente a una instancia judicial. ¿Qué hacer con el machismo? Especialmente en los varones, que les hace pensar que las mujeres somos de su propiedad. Los hombres, hacerles una construcción diferente de lo que es la formación, llegar a las escuelas, llegar a los centros educativos, no solo a los centros educativos superiores, las universidades, sino que también desde pequeños en las escuelas. ¿Cómo podemos hacer para que sanen nuestras Yossis? Yo creo que el Estado juega un papel muy importante. Número uno, porque el niño debe ser atendido como un niño ya de la primera infancia y que va a empezar toda su etapa de desarrollo, pero también ella, como adolescente, a continuar estudiando, a que no sea un obstáculo para que ella no siga estudiando. Entonces, es muy importante la familia, la comunidad, que no la estigmaticen, que no sea un motivo para que la discriminen en el centro educativo, que este es otro tema que también lo debemos tocar. Desde que ella está embarazada, ella no tiene por qué dejar su colegio. Ella tiene que seguir en su colegio y ningún colegio o ninguna autoridad educativa la va a sacar del aula porque está embarazada. Ella tiene que seguir estudiando. Para poder transmitir esas emociones que le dan fuerza y vida a un personaje, se debe contar con el talento y conocimiento para hacerlo. Conozcamos a Lauren, quien encarnó el papel de Yossi en la serie Es Cosa de Dos. ¿Cómo hizo Lauren para sentir el dolor del personaje? Me metí tanto en el papel que, sentía bien feo, la verdad me sentía bien mal. Porque aparte de eso, yo conozco un caso en la vida real que le pasó a alguien más o menos cercana a mí. Yo me la imaginé a ella. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu papel?
Lo que más recuerdo del capítulo es la escena de la fiesta. Es ahí donde me costó hacer la escena, porque ahí después de la fiesta y todo eso viene la violación. Entonces es como algo crucial y súper fuerte. Y es cuando Yossi sale de su casa, se escapa para ir de fiesta, a descubrir lo que era el mundo, y bueno, pasó lo que le pasó, algo bien fuerte, que fue la violación. ¿Cuál sería tu mensaje después de protagonizar a Yossi? Pues que sepamos actuar y que tomemos las cosas con responsabilidad. No, como decía anteriormente, por el momento, no, sino que les pidamos permiso a nuestros padres y que nuestros padres nos puedan dar la confianza a nosotros. Que, por ejemplo, nosotros les pidamos permiso, escucha, papi o mami, denos permiso de salir, o sea, que ellos tengan la confianza y que tengamos comunicación con nuestros padres, porque eso hoy en día es algo muy importante para nosotros los jóvenes. El capítulo de Yossi hace un llamado a todas aquellas niñas, adolescentes y mujeres a tomar precaución, a los padres y madres y familias a generar ese vínculo de comunicación, al sistema legal a tomar acción sobre este problema, y nos hace un llamado a todos sobre la forma en la que los hombres están siendo educados. Invita a no reforzar esa cultura machista y aprender que las mujeres tienen derechos sexuales y reproductivos, y que un no es no, sin importar la situación. Tranquila. ¿Qué? No. ¿Qué? ¿No querés que te toque? Cosa de dos.